Ayer estuvimos hablando acerca de la persona gloriosa y la obra perfecta del Espíritu de Dios, llevando a cabo, completando ese plan de redención que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz cuando venció. Y Él resucitó, Él ascendió y desde el cielo envió al Espíritu de Dios para hacer una obra en cada persona, pero también una obra colectiva, una obra que tiene que ver con la Iglesia. Y es por esto que el Espíritu de Dios no solamente transforma al creyente más y más a la imagen de Jesucristo, sino que también se encarga de congregar a la Iglesia para que esté sujeta a la cabeza que es Cristo y para que esa misma Iglesia proclame la verdad del Evangelio y viva de acuerdo a el amor y la gracia que ese mismo Espíritu de Dios derrama sobre cada persona. El Espíritu Santo es entonces crucial para la Iglesia, no solamente para la persona, para el creyente. No somos cristianos sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos regenera, que nos imparte vida nueva. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos sella para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Pero también Él hace una obra que tiene que ver con la Iglesia. El apóstol Pablo lo dice así, en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este don de Cristo es el Espíritu Santo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La obra de Cristo en la Iglesia no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Están en perfecta coordinación para que de esta manera se complete y se realice la obra que el Señor Jesucristo quiere hacer en su cuerpo, la Iglesia, y por medio de su cuerpo, la Iglesia. ¿Y la Iglesia quiénes son? La Iglesia es la congregación de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que por la gracia de Dios han sido llamados para formar parte de su Iglesia, las ovejas de Cristo, que oyen su voz y le siguen. Y es por eso que no es posible que nadie que alguien sea miembro del cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquellos que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero aquellos que viven en el Espíritu son los hijos de Dios. Estas expresiones que aparecen en Romanos 8 nos hacen ver que no es posible ser cristiano sin el Espíritu Santo, como hemos visto, y por lo tanto el Espíritu de Dios primero regenera, transforma, santifica,
sigue obrando para imprimir el carácter de Cristo en cada cristiano particular, pero también lo une a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para dándole dones y capacidad, poder, le manda entonces edificar a sus hermanos y servir proclamando su evangelio en adoración, en alabanza, en amor hacia su Salvador. El Señor congrega entonces a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y esto queda muy patente en el libro de los Hechos. Pero por si fuera poco, no solamente Él imparte dones según Él quiere, no solamente imparte oficios dentro de la iglesia, oficiales dentro de la iglesia para cuidar de ella, sino que también el Espíritu de Dios se encarga de proteger, de preservar la verdad del Evangelio en la iglesia. Esto es algo de vital importancia, porque desde el minuto uno que la iglesia empieza, el pueblo de Dios empieza a definirse, a mostrarse claramente como la iglesia, ya desde el principio siempre ha habido pueblo de Dios, siempre ha habido una congregación de Dios, pero cuando empieza desde el día de Pentecostés a extenderse por todo el mundo el Evangelio, rápidamente empieza la mentira a fluir y las artimañas del diablo comienzan a tratar por todos los medios de destruir primero a los hijos de Dios, primero a los cristianos, a los apóstoles, a los profetas, a los creyentes con persecuciones terribles, pero también desde dentro, trayendo falsas doctrinas, tratando de corromper el Evangelio de Cristo para que las personas no crean y sean salvas. Es por eso que cuando se celebra, en Hechos capítulo 15 lo vemos, se celebra ese gran concilio en donde se tiene que definir la verdad del Evangelio, que estaba siendo puesta a prueba por muchos engañadores, muchos falsos maestros, que decían que era necesario no solamente creer en Cristo, sino también guardar los mandamientos de la ley, ser circuncidados, es decir, obedecer los mandamientos de Dios para ser salvos. Entonces se es puesta en tela de juicio la verdad del Evangelio y la Iglesia se reúne y define esta verdad maravillosa de que sólo por la gracia, sólo por la fe en Cristo Jesús somos salvos, sin obras de la ley de ningún tipo, sin obediencias de ningún tipo, porque Cristo fue obediente por nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la conclusión de ese concilio, la conclusión de esa gran asamblea de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y también pastores y creyentes, todos ellos dijeron: nos ha parecido bien al Espíritu Santo, que es el que gobierna la Iglesia en nombre de Cristo, al Espíritu Santo y a nosotros llegar a esta conclusión, y escriben la carta diciendo cómo se debe entonces seguir al Señor solamente por la fe, solamente por la gracia. Y es por esto que es el Espíritu Santo el que preserva la verdad del Evangelio, el que hace que se proclame la verdad del Evangelio mediante los dones, mediante las capacidades y también mediante guiar a la Iglesia a toda la verdad, enseñar, revelar y rescatar muchas veces a la Iglesia de la mentira, de la propia el orgullo humano y de las filosofías humanas y de tantas cosas que intentan enterrar la verdad del Evangelio en tantas cosas para que no florezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso quiere decir que el Espíritu de Dios va a venir a rescatar a la Iglesia en donde quiera que esté. Es decir, nos va a venir a rescatar a nosotros y tantas veces lo ha hecho. Quizás no nos hemos dado cuenta, no somos conscientes de ello, pero cuando estamos en lo más profundo del pecado, revolcándonos en el pecado, o estamos en la más profunda equivocación en cuanto siguiendo errores y doctrinas de hombres que nos apartan más y más del Señor, o estamos seducidos por el mundo, creyendo que el brillo del dinero y los placeres y las cosas de la tierra nos van a dar satisfacción completa, cuando estamos engañados con estas cosas, lo traemos a la Iglesia y hacemos allí una especie de revoltijo terrible en el que la Iglesia se convierte en otra cosa que no es el cuerpo de Cristo, que no es el rebaño de Cristo, que no es el templo de Dios, que no es lo que debiera ser. Entonces el Espíritu de Dios trae reformas, trae luz nueva, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, y rescata a los creyentes del pecado de su orgullo, del pecado de la falsa doctrina, del pecado de seguir las corrientes del mundo, y los trae de nuevo a el Evangelio, a la fe verdadera, como lo hizo, lo leemos en Hechos
de los apóstoles, como lo leemos también en la historia de la Iglesia, en donde tantas ocasiones, por medio de los avivamientos tremendos que el Señor trajo, la Iglesia fue rescatada de su muerte, fue rescatada de esa doctrina terrible que conducía a las personas al moralismo, conducía a las personas a seguir una religión cualquiera que, aunque tuviese el nombre de evangélica, o tuviese el nombre de protestante, o tuviese el nombre de reformada, o de lo que fuera, ya no tenía nada del evangelio, sino que simplemente era una moralina de ser muy buenas personas, siguiendo los mandamientos divinos, entre comillas, apartándose por completo de las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, que sólo la Escritura tiene autoridad, que sólo por medio de la fe somos salvos, que sólo por Cristo hay salvación, que sólo la gloria se la debemos a Dios, que es sólo por la gracia que nosotros podemos tener la vida eterna. Y esas cosas, cuando dejan de creerse en el corazón, cuando dejan de predicarse, cuando dejan de proclamarse al mundo, entonces la iglesia se marchita, la iglesia se pierde, la iglesia se diluye y tantos son apartados de seguir la verdad del Señor. Pero el Espíritu de Dios bondadosamente, no solamente una vez, sino todas las veces que sean necesarias, hace que nuevamente Cristo vuelva a brillar, el Evangelio vuelve a brillar en la iglesia por medio de movimientos cristianos, movimientos de grupos cristianos que hacen volver a la fe verdadera, restaurar el Evangelio tal como se predicó desde el siglo I, desde el minuto 1, o mejor dicho, desde la página 1 de la Biblia, en donde se promete, o la página 2 o 3, que se promete el Evangelio para todos aquellos que estamos perdidos. Entonces el Espíritu Santo es aquel que se ocupa de preservar la iglesia. Y si no fuera por la acción del Espíritu Santo, ya hace mucho tiempo que no habría ningún tipo de iglesia. Porque el pecado nuestro nos lleva a apartarnos tanto del Señor y tanto de la verdad del Señor y a incluir nuestras propias y brillantes ideas paganas, ideas mundanas y arrogantes, contaminadas por la filosofía de este mundo, engañados por el diablo y drogados por el pecado, enseguida empezamos a predicar y a creer lo que no debemos y a apartarnos de Cristo y cavar nuestra propia tumba. Pero gracias a la que el Espíritu de Dios nos levanta y nos transforma, y como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento, utilizando a hombres, utilizando a mujeres, utilizando a personas que eran fieles a Dios, trae tiempos nuevos de refresco, de refrigerio, como los tiempos de Josías, como los tiempos de los jueces, como los tiempos de tantos que el Señor usó para volver a restaurar la verdad de su palabra en medio de tiempos duros. Qué obra tan maravillosa hace el Espíritu Santo. No solamente nos regenera, no solamente nos transforma, sino que también nos preserva y nos une a la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera simplemente está compuesta por pecadores arrepentidos, pecadores creyentes, pecadores transformados por el Espíritu de Dios, que están siendo transformados por el Espíritu de Dios, rescatados de sus pecados y que confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesucristo es el único Salvador, el único Señor, y que sólo por la gracia, sólo por medio de la fe, sólo por la obra perfecta de Cristo, sólo por la autoridad que viene por la palabra suya y para la gloria suya, es que hay salvación y es que es posible tener esperanza y vida en este mundo. Y eso lo debemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido y es y será siempre un perfecto aliado de nuestro Salvador, porque Él lo envió por ese motivo, como aquel bondadoso Maestro, aquel que nos va a rescatar y aquel que nos va a llevar una y otra vez a los pies de Jesús, a adorar a Jesús, a vivir para Él, a proclamarle a Él. Por eso siempre que alguien tiene el Espíritu Santo, siempre acaba volviendo a Cristo, siempre acaba volviéndose a Él y siguiéndole a Él. Y quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Aquel que no está a los pies de Jesús nunca tuvo al Espíritu Santo, nunca tuvo al Señor. Aunque tuviese una religión, aunque hubiese sido bautizado, aunque tuviese no sé cuántos dones, eso no tiene ninguna importancia. Porque lo que realmente transforma a las personas es la obra del Espíritu de Dios
en nosotros. ¿Estamos siendo transformados nosotros por el Espíritu de Dios? ¿Verdaderamente estamos unidos a la Iglesia del Señor? ¿Estamos unidos a aquellos a los cuales el Señor ha amado y salvado? ¿Estamos creyendo ese Evangelio? ¿Estamos confiando en este único Salvador que es Cristo Jesús? Porque ese es el oficio del Espíritu de Dios. El oficio del Espíritu de Dios no es que nos podamos sentir mejores o que podamos tener unos dones que todo el mundo admire. El oficio del Espíritu de Dios principalmente es conducirnos a Cristo para deleitarnos en Él, para amarle a Él, para ser transformados por Él, para vivir para su gloria. Vamos entonces a orar al Señor para pedirle que su Espíritu siga obrando en nosotros y en su Iglesia para la gloria suya. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por esa obra maravillosa, sublime de tu Espíritu Santo, rescatándonos tantas veces de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra seducción del mundo, cuando tantas veces somos tentados y somos, Señor, arrastrados por las corrientes pecaminosas. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos lleva a Cristo una vez más y hace que Él sea lo más precioso, lo más importante para nosotros. Y también, Señor, nos une a la Iglesia verdadera, aquella que de verdad está creyendo tu palabra y predicando tu Evangelio, sin ninguna añadidura, sino tal y como tú lo has revelado. Guárdanos en la verdad, guárdanos en la integridad, guárdanos en la santidad, guárdanos, Espíritu de Dios, siempre cerca de Cristo, unidos a Él, tal como tú nos has salvado para unirnos a Él, para que permanezcamos en Él. En el nombre de Cristo te pedimos estos favores. Amén. Pues nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere, que el Señor nos cuide y nos bendiga a cada uno, siempre. Hasta pronto.